Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Estos versículos ya los estudiamos, solamente los leemos para tener un contexto y podernos ubicar en los versículos posteriores. Capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, versículos del 11 al 13. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Muy bien. Con esa alegría que nos caracteriza, entonces, le damos lectura al versículo 11. Bueno, yo leo el 11, usted el 12, juntos el versículo 13. Dice la porción de la palabra de nuestro Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el 12. Juntos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, bendito Dios, queremos recibir, queremos aprender más de ti. Que el momento de retirarnos de este lugar podamos hacerlo edificados y fortalecidos por tu palabra. Te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Recapitulando de manera rápida, recordemos que en el versículo 11 está manifestado lo que se llaman los dones de Cristo y hace referencia a los ministerios que se desarrollan o que sirven, para la edificación, el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Algunos de estos, llamémosle oficios, ya han cesado. Hablábamos ya hace varias semanas acerca de los apóstoles. Decíamos apóstoles de Cristo, apóstoles de la iglesia. El apostolado no tuvo una sucesión. El apostolado, hermanos, los apóstoles de Cristo, media vez fueron muriendo, ahí fueron terminando. No hay cuestión de que este ministerio se fue cediendo y se fue cediendo hasta el día de hoy, como algunos llaman, ¿verdad?, a un representante religioso, el sucesor de Pedro. No aconteció, bíblicamente no aconteció. Los apóstoles de Cristo fueron 12, hermanos, y después no hubieron más. Los apóstoles de la iglesia, pues tampoco fueron, digamos, sus oficios no se fueron perpetuando, sino que tuvieron también su cumplimiento, tuvieron su función, igual el caso de los profetas. Aunque, valga la aclaración, y eso lo venimos haciendo desde que comenzamos a estudiar esto, que el significado de la palabra apóstol y el oficio del profeta, podríamos decir, eso permanece. La palabra apóstol o el nombre apóstol significa enviado. Y técnicamente todos nosotros hemos sido enviados. Todos tenemos una razón de ser en el plano espiritual. Dios, hermano, no improvisa, ni tampoco Dios, hermano, lo va a tomar a usted por hijo sin darle o sin otorgarle una comisión. Todos tenemos una responsabilidad, todos tenemos un llamado, y siempre voy a decir, no todos para lo mismo. No todos para lo mismo. A usted Dios lo pudo haber llamado o lo llamó, pues no sé para qué área, para qué ministerio, para que usted pueda ser útil dentro de su reino. No lo sé. Yo les he comentado y muchas oportunidades que estando en el seminario preguntaban, ¿y usted a qué lo ha llamado Dios? Y que muchos levantaban la mano y con seguridad decían, mira, a mí me ha llamado a ser pastor. Otros decían, no, pues yo soy evangelista. Y yo siempre me quedaba sentadito y decía, ojalá no me pregunten porque no sé. Yo estoy seguro que me ha llamado. ¿A qué? En aquel tiempo no sabía. Y cuando ya casi estaba yo seguro a qué, resulta que no era así usted.
Resulta que no era así. Porque comencé a desarrollarme en la obra misionera y yo dije, bueno, al final, después de todo, dije, pues soy misionero, dije yo. Y cuando ya estaba convencido que era misionero, 10 años en el mismo lugar. Pues ya no, hermano, ya no pega. Entonces usted me vuelve a preguntar ahora, ¿a qué lo ha llamado Dios? A una cosa estoy seguro, a predicar. De eso sí estoy más que seguro. A cantar, no, a eso no me ha llamado. Pero a predicar sí. A eso sí. Entonces, hermano, todos tenemos un llamado. Repito, no todos para lo mismo. A mí me llamó a predicar, a usted quizás no lo llamó a predicar. Quizás usted lo ha llamado para otra área. Quizás usted lo llamó para servir en alguna área de escuela bíblica. Quizás usted lo llamó para que sea un ministro de alabanza. Quizás usted lo llamó para que sea un evangelista, un misionero. No lo sé, pero de que tiene un llamado, tiene un llamado. Eso no tenga ni la más mínima duda. ¿Pero a qué me ha llamado Dios? Eso no se lo puedo decir yo porque no lo sé. Eso usted se lo puede preguntar a Él directamente. O la mejor manera de descubrir su llamado es poniéndose a servir. ¿Cómo sé que me ha llamado Dios? Comienza a servir. ¿En qué área? En cualquiera. Y de repente en una va a sentir, no, esto como que no es lo mío, me voy para esta otra área, como que no es lo mío. Y de repente llega a una tercera área y dice, aquí, esta es mi área. Aquí me quiero desarrollar, aquí Dios me ha llamado, aquí voy a ser útil, aquí voy a ser instrumento en las manos de nuestro Dios. Hermano, no sé, repito, ¿a qué lo pudo haber llamado Dios? Lo que sí estoy convencido es que lo ha llamado. De eso sí estoy convencido. Ahora, en los dones de Cristo, la finalidad, que ya lo habíamos estudiado también, el objetivo de los apóstoles, el propósito de los profetas, el ministerio del evangelista, el ministerio del pastorado, que decíamos algunos lo unen, ¿verdad? Pastores y maestros, o sea que todo pastor debe saber enseñar. La finalidad, el objetivo, dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Habíamos venido hablando de la sana doctrina, decíamos, la sana doctrina, ¿cómo identifico la sana doctrina? La sana doctrina produce crecimiento espiritual. La sana doctrina produce crecimiento espiritual. Eso es fundamental. Habíamos hablado de que la única razón válida para que alguien diga yo me aparto de la congregación, la única razón justificable y válida es que diga que no se alimenta espiritualmente. Cuando alguien llega a la conclusión y dice no me alimento, pero con una forma sincera, hermano, no con una especie de revanchismo, no una cuestión caprichosa o una cuestión inmadura, no, con realidad. Porque de repente alguien puede decir yo no me alimento porque ahí solo tirándole a uno pasa. Mira, aquí no le tiramos a nadie, hermano. ¿Cómo no? Porque usted lo que dijo por mí lo dijo. Eso sí es verdad, pero no fue intencional. Esa no es una razón válida. Una razón válida es que alguien puede decir no me alimento, no crezco. Mire, yo voy a la iglesia, yo voy con un corazón dispuesto y cuando termina el servicio, en lugar de irme edificado, me voy frustrado, me voy con cólera porque en lugar de sentirme que me he alimentado espiritualmente, me siento desgastado, siento que voy a perder mi tiempo. Si esa es su condición sincera y real, hermano, huya por su vida. Definitivamente, vaya y busque un lugar donde usted se pueda alimentar. Esa es una razón válida. De lo contrario, hermano, cualquier otra razón podríamos determinar no es justificable, no es una actitud madura, no lo es. La sana doctrina produce madurez y crecimiento espiritual. Y todo creyente que madura y crece espiritualmente no puede estar quieto, hermano, tiene que involucrarse, tiene que participar de algo, no puede estar quieto. Un creyente que crece, que madura en su relación con Dios, no puede estar quieto, no puede ser. Siente aquella inquietud de querer participar, de querer hacer algo, hermano, no puede estar quieto. La madurez no se produce por la cantidad de años que alguien puede estar en una congregación. Hay personas que pueden tener 10, 15 años de estar en una iglesia y no necesariamente, hermano, significa que han madurado. Así como hay personas que pueden tener, 40 años, 45 años, 35 años, 30 años y la edad que tengan no significa, hermano, que sea un criterio válido para decir que tienen madurez. No es cierto. Porque hay adultos con criterio y con madurez de 17 años, hermano. Y hay bichos berrinchudos de 45. Sí, entonces la edad no es un determinante para hablar de la madurez emocional. Así como los años en una iglesia no son, hermano, el argumento o la validez para hablar de madurez y crecimiento espiritual.
Pero todo creyente que crece, todo creyente que se alimenta, no puede estar quieto. Entonces, la función de los apóstoles, profetas, pastores y maestros evangelistas, hermano, dice, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, sigamos leyendo. Aquí vamos rápido porque esto es lo que ya habíamos visto. Dice versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto no es que no se equivoca, está hablando de una persona madura espiritualmente, a la medida de la estatura de la plenitud de. Aquí, hermano, aquí toma sentido algo que por tanto tiempo hemos dicho. ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Es Cristo, porque por eso nos hacemos llamar ¿cómo? Cristianos. Pero nos hacemos llamar cristianos, porque nuestro modelo a seguir es Cristo. No es ningún ser humano, no es ningún modelo terrenal, sino es nuestro Señor Jesús. Es nuestro Señor Jesús. En la antigüedad, cuando Israel comenzó a crecer, nosotros hoy conocemos o les llamamos las tribus de Israel. Pero en las tribus de Israel realmente eran familias. Y lo interesante, y usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, es que de la familia de Rubén, el primogénito o el mayor de los hijos de Jacob, a los descendientes de Rubén se les llamó rubenitas. ¿Cómo le llamó? Rubenitas. A los descendientes de Benjamín, pues benjamitas. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, hoy en día, si quisiéramos tomar una figura de eso, hermanos, bueno, y de hecho que en la historia de la iglesia hubieron ciertas corrientes religiosas, y hasta el día de hoy un poco, que aquellos que impulsaron fuertemente esas corrientes religiosas o esas doctrinas o esas enseñanzas, se les adjudicó el nombre de sus creadores. Por ejemplo, hoy en día, en la actualidad, hay una corriente doctrinal que habla mucho de la predestinación y que Dios pues hizo nacer a unos para salvación y a otros para condenación, para resumírselo de esa forma. Y el creador o el impulsor de esa enseñanza fue un señor llamado Calvino, Juan Calvino. Y hasta el día de hoy, los que promueven un poco más esa enseñanza, hasta el día de hoy se les llama calvinistas. Se les llama calvinistas. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que existan calvinistas. Hay otro señor de nombre Arminio que creó otra enseñanza, otra doctrina, se le llama a los que promueven, a los que siguen un poco esa doctrina, se les llama arminianos. O sea, hay calvinistas, hay arminianos y hay otros que ni me acuerdo cómo se llaman usted. Pero yo no estoy de acuerdo, aunque son enseñanzas entre comillas cristianas. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque no somos calvinistas ni somos arminianos. Somos cristianos. Usted no es quintanillista. No, que Dios lo guarde y lo socorra de semejante cosa. No, usted es cristiano. ¿Qué es usted, hermano? Cristiano. Entonces, de quintanillista, pero ya por el profeta. ¿Y el profeta? Ah, está en la oficina, es cierto. Entonces, hermano, la Escritura nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Repito, aquí no habla de salvación, sino de la condición de madurez. Dice, un varón perfecto, o sea, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de. Él es nuestro modelo a seguir. ¿A qué apuntamos nosotros? ¿A quién apuntamos? A Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Entonces dice la Escritura, sigamos leyendo, versículo 14. Y aquí nos quedamos la semana anterior. Dice, para que ya no seamos niños, ¿cómo dice? Fluctuantes, inestables. Ahora, está hablando en términos espirituales, lógicamente. ¿Cómo son esos creyentes inestables, esos niños fluctuantes de los que el apóstol Pablo hace referencia? Que no lo hace solamente aquí, hermano. No lo hace solamente aquí. A lo largo del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia a los niños. Tanto así, repito, está hablando en términos espirituales, tanto así que reprende a los hermanos de Corinto y les dice, yo quisiera hablarlos como espirituales, pero no puedo. Quise darles de comer vianda, dice el apóstol, pero no sois capaces todavía de digerir.
porque sois todavía niños. Y claro, cuando el apóstol les dijo, son niños, probablemente los creyentes a los que iba dirigida la epístola se pudieron haber ofendido. Inmaduro me está diciendo usted. Entonces el apóstol le responde, le dice, ¿o acaso no sois niños cuando oigo que entre vosotros hay celos, hay contiendas, hay divisiones? ¿Acaso no sois niños? ¿Acaso no tenéis necesidad de leche todavía? ¿Cómo que yo le preguntara a usted y le dijera, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí consideran que espiritualmente son maduros? Y sé que la mayoría levantara la mano. Hagamos la prueba, vaya, miéntanme. Levanten la mano. ¿Cuántos creyentes maduros hay aquí? A ver. Colaboren, hombre, colaboren. A ver, ¿cuántos creyentes maduros hay aquí, hermano? ¿Y por qué no colaboran? Es que ustedes sienten que va el sablazo. No, hermano, si es con cariño. A ver, participen, pues. ¿Cuántos creyentes? Aunque sea mentira, usted levanta la mano. Vaya. ¿Cuántos creyentes maduros hay aquí? Ya pues no quieren colaborar. Imagínense, entonces supongámoslo. Imagínense que preguntamos cuántos creyentes y todos levantan la mano. Entonces, si fuera en la dinámica del apóstol Pablo, yo les preguntaría, qué bueno que todos ustedes son creyentes maduros, porque eso significa que entre los que estamos aquí ya no hay gente resentida. ¿Ya no hay gente resentida aquí? No, ya no. Gracias a Dios. Ya no hay gente que no le habla al hermano que se sienta al otro sector. Ya no hay gente de ese tipo. Ya no hay gente que se pasa criticando los unos a los otros. Ya viste cómo viene. Según ella se ve bonita. ¿Verdad? Eso pasa en otros lugares, aunque usted no me lo crea. Lugares alejados y distantes de aquí. En otras realidades, otras latitudes. Allá en Malawi. Alguien me preguntó, ¿y de dónde sacó eso usted de Malawi? Si existe, hermano, búsquelo en Google, si existe. Si existe. Algunos creen que estoy hablando de Viaje de las Estrellas, de Star Wars y todo eso. No, hermano, si existe Malawi, por si acaso. Hermano, eso es lo que el apóstol Pablo confrontó. Le dijo, o sea que son maduros ustedes. Cuando oigo que hay contiendas, que hay celos, que hay divisiones, ¿son maduros realmente? ¿Son maduros? Cuando todavía nosotros expresamos o declaramos que hay alguien que me cae mal y que no lo soporto, ¿son maduros realmente espiritualmente? Cuando estamos intentando saludarnos y se hace el de los panes para no saludar al que le cae mal, ¿somos maduros realmente? Mis estimados hermanos, la finalidad de la enseñanza, del mensaje, de la sana doctrina, es que un día todas esas cosas no que desaparezcan, pero que nuestra actitud del momento de enfrentarlas sea diferente, sea distinta, que nuestras actitudes no continúen siendo, hermano, las mismas. No continúen siendo las mismas. Y aunque acá el ejemplo o la referencia que ocupa el apóstol son los niños, pero a veces los niños nos dan, hermano, cátedra a nosotros. Porque los niños se pueden haber peleado, hermano, hace media hora. Y media hora después, ¿qué están haciendo? Jugando. Y algunos aquí llevan enojados ya 5 años, hermano. Es que no se me olvida. ¿Crees que me ha pasado? Aquel 5 de enero de 1999. No se me ha olvidado todavía. Hermano, entonces dice la Escritura, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, inestables. Ahora, no solamente a través de las actitudes, el apóstol habla de los niños inestables, sino en este otro aspecto, no quizás más delicado, pero sí bastante delicado. Y dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, les decía la semana pasada, la doctrina no es cambiante, la doctrina es la misma. La misma doctrina que se predicó en Hechos de los Apóstoles. Ahora, valga la aclaración, Hechos de los Apóstoles no es un libro doctrinal. Cuando cito Hechos de los Apóstoles me refiero porque ahí se relata los inicios de la iglesia. Hechos de los Apóstoles es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Usted quiere saber cómo inició, cómo fueron los primeros desarrollos de la iglesia, usted tiene que leer Hechos de los Apóstoles. Entonces, en esos inicios, hermano, la predicación, la enseñanza, tiene que seguir siendo la misma
que nuestro tiempo. ¿Qué se predicaba en aquella época? Se predicaba, hermano, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Esa misma enseñanza de hace más de 2000 años es la misma enseñanza de nuestro tiempo. Que en ninguno otro, dice la Escritura, hay salvación, porque no hay otro mediador, le escribió Pablo a Timoteo, entre Dios y los hombres, que Jesucristo, hombre. Esa enseñanza de hace más de 2000 años, hermano, es la enseñanza que continuamos predicando ahora. Es lo que continuamos predicando. La doctrina no es cambiante, la doctrina sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Pero el detalle es que muchas personas que no crecen espiritualmente son en algún momento, digamos, alucinados, sería la palabra más apropiada, o son cautivados, también podría ser otra expresión, por corrientes doctrinales sensacionalistas, muchas veces emocionalistas, y que tienen un periodo de duración, tienen un periodo. Y aquellas congregaciones que se dejan llevar por esas corrientes, tienen su momento de apogeo y después simplemente termina, y después tienen que andar buscando nuevas sensaciones para poder, hermano, mantener, voy a usar esta palabra, viva su congregación. Es ahí donde muchas congregaciones comienzan a buscar, hermano, o a utilizar ciertas cosas que pretenden ser como atractivos. Y muchas veces uno cae en esa situación. Les contaba la semana anterior de que si hablamos de las doctrinas de uno de los, o mejor dicho, de una de las doctrinas más polémicas en las iglesias cristianas, es la obra del Espíritu Santo. Porque mientras algunos afirman que el Espíritu Santo se manifiesta de esta y esta otra forma, algunos otros decimos, no, el Espíritu Santo se manifiesta de esta y esta otra manera. El dilema o el conflicto o lo que ha reñido, por ejemplo, entre las iglesias pentecostales y bautistas. Gracias a Dios, entre los que predican sana doctrina, tanto en iglesias pentecostales como bautistas, ya con madurez, con criterio, con espiritualidad, que se ha logrado armonizar. Pero hace un tiempo, y los que son cristianos ya de muchos años, recordarán que hubo un tiempo en donde, olvídese, si pentecostales y bautistas éramos como perros y gatos. Y acá en el país no era la excepción. Yo les he contado hace muchos años cómo le llamaban a nuestra iglesia central. ¿Sabe cómo nos decían, hermano? La gran refrigeradora. Así nos decían. Porque decían, es que ahí no se siente. Porque y a mí en varias oportunidades me dijeron, es que ustedes no le dan libertad al Espíritu Santo, porque ahí no se siente. Hermano, el Espíritu no es para sentirlo, es para vivirlo. Es para vivir, no para sentirlo. Porque si fuera para sentirlo, entonces, mis estimados hermanos, estimulémonos a sentir más que a vivir. Más que vivir. Y si así fuera, entonces vivamos de sensaciones. ¿Y cuál es el problema de las sensaciones? Que siempre va a querer más. Siempre va a querer más. Porque las sensaciones son la segregación de ciertas sustancias que el cuerpo segrega de forma, llamémosle, ya natural. Cuando usted, una de esas sustancias, una de esas hormonas, usted le quiere llamar, es la famosa adrenalina. Hay gente que se vuelve adicta a la adrenalina. Si a usted le gusta, por ejemplo, los juegos mecánicos, a los que les gustan, mire, hay gente que está gritando, que usted siente que se le va a salir el corazón cuando ven esos juegos mecánicos. Algunos gritan por miedo, algunos gritan por emoción. Y los que gritan por emoción, después de un tiempo, voy a poner un ejemplo, se suben al primer juego mecánico y la primera sensación es de miedo, la primera sensación es de temor, una serie de sensaciones increíbles, pero súbalo 10 veces, ya no le siente sabor. ¿Qué necesita ahora? Algo que le genere o que le produzca mayores sensaciones. Mayores, y siempre va a querer más, siempre va a querer más.
Por eso es que donde se estimulan las sensaciones, siempre va a haber que andar buscando más y más y más, porque la gente se aburre de lo mismo. Se aburre. Entonces entraron enseñanzas que rozaban hasta lo ridículo con respecto al Espíritu Santo. Les comentaba la semana pasada, desde lo medio conservador que decían, mire, el Espíritu Santo lo tomó, ¿verdad? Cayó el reposo del Espíritu, hermano. Esa enseñanza está totalmente errada porque la toman del libro de la epístola, a los Hebreos. Tiene otro contexto, tiene otra enseñanza, hasta la risa santa, la borrachera santa, y lo que considero definitivamente hasta casi aberrante, el ladrido santo. O sea, que lo tomó el Espíritu y comenzaba a ladrar como perro, hermano. Eso ya es rozar lo ridículo definitivamente. Definitivamente. Y cosas por el estilo. Muchas de esas cosas, hermano, que quedaron registrados. Si usted lo busca en YouTube, salen unas ridiculeces, hermano. Salen unas ridiculeces. El chicle ungido en iglesias cristianas, hermano. ¿En serio? Si usted estaba enfermo, hay por ahí un video en una congregación. Si usted está enfermo, aquí está el chicle ungido, pase, ¿verdad? Y yo dije, bueno, yo puedo usar mentas, dije yo, ¿verdad? En cafetería. Chocolate, qué sé yo. Chocolate ungido, hermano. Para de sufrir, hermano. Y, hermano, son situaciones que no tienen un soporte, no tienen un fundamento bíblico. No lo tienen. Pero ¿por qué entonces la gente era y es seducida por ese tipo de cosas? Por una razón. Porque desconocen la palabra de Dios. Porque la desconocen. Porque si la conocieran, hermano, entonces no se dejarían llevar por ese tipo de cosas. No se dejarían llevar. Por eso es que siempre le hemos dicho, y le voy a insistir toda la vida, cuando usted venga a la iglesia, traiga su Biblia, léala, cualquier duda, pregunte, y cuando allá afuera a usted le quieran preguntar algo, cite o conteste citando la Biblia, no citando las palabras del predicador. Porque el predicador es humano sujeto al error, pero la Biblia no, hermano. Es que como el pastor dice, el que madruga Dios lo ayuda, hermano, es blasfemia, ¿verdad? Usted responda o argumente conforme a lo que dice la Biblia, conforme a lo que dice la palabra. Entonces, dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué dice? Emplean con astucia las artimañas del error. Yo sé que alguien podría decir, ¿y cómo sé? Mire, si me leyó la Biblia, es que, hermano, y escuche esto, por favor, y siempre también se lo vamos a enfatizar. Hay gente que dice, no, pues si cada quien interpreta la Biblia como quiere. Momento, eso no es cierto. Eso no es cierto. La Biblia no se puede interpretar a como da la gana, hermano. Al menos en un aspecto de estudio y de seriedad, eso no es posible. Porque para interpretar, usted tiene que hacerlo en función del contexto, o sea, de qué viene hablando la Escritura. Por eso es que cuando venimos al estudio bíblico, no comenzamos exactamente en el versículo que nos quedamos. Siempre nos vamos hacia atrás. ¿Para qué? Para tener, ¿qué, hermanos? Contexto. ¿De qué venimos hablando? ¿De qué venimos hablando? ¿De qué venimos hablando? ¿Qué es el contexto? Hermano, ¿quién lo dijo? ¿Dónde estaba cuando lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Cuando usted puede responderse esas preguntas, usted puede comenzar a interpretar. Mientras usted no logre responder eso, no está interpretando. No está interpretando. Para interpretar tiene que tomar en cuenta los versículos anteriores y los versículos posteriores. Pero que le digan a usted, mire, aquí dice, y después, ¿verdad? Venga para acá, aquí dice también. Hermano, la Biblia sacada de contexto puede probar hasta que Caperucita estuvo ya en los bosques de China, junto con la chinita que se había perdido. Sacado de contexto se puede probar cualquier cosa. La cuestión no es sacar de contexto, sino que en función de su contexto. Les compartía la vez anterior
que alguien me llamó y que quería concertar una cita. Por cierto, no me ha llamado, fíjese, creo que se ofendió conmigo. Desde entonces no he cenado, hermano, como la gente. Y que me hablaba de una revelación, y que yo le pregunté, ¿usted me está hablando de una nueva revelación? Porque conforme a los Gálatas, la Biblia dice que si a un ángel descendiera del cielo con un evangelio diferente, el tal sea anatema. Entonces me dijo, no, me dijo, lo que yo le estoy hablando es con argumento bíblico. Por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios le reveló al apóstol Pablo, Dios le reveló a Pedro. Sí, pero cuando usted ha estudiado o conoce la palabra, o viene a los cultos y procura aprender un poquito, recordará que una de las funciones de los apóstoles de Cristo era la manifestación o la revelación del Nuevo Testamento. ¿A quiénes le fue revelado? ¿A quiénes le fue revelado? A los apóstoles de Cristo. A ellos. A ningún otro posteriormente. A los apóstoles de Cristo. A ningún otro posteriormente. Entonces, sacado de contexto, mire, si Dios se lo reveló a ellos, me lo puede revelar a mí. No, porque usted no es apóstol de Jesucristo, ni apóstol de la iglesia. Capaz ni en su casa manda. Entonces, no tiene potestad, no tiene argumento, no tiene fundamento. Eso es sacar de contexto, hermano. Eso es sacar de contexto. Entonces, dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean, y esta otra palabra interesante, con astucia las artimañas. Yo siempre he dicho que usted como cristiano tiene toda potestad para preguntar por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto otro? Estoy hablando de la práctica cristiana. Estoy hablando de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos bautizamos? Mire, ¿por qué recibimos a Cristo? Usted tiene todo el derecho de preguntar, y su respuesta tiene que ser con argumento bíblico. Mire, ¿por qué dice que solamente a Dios le podemos pedir a través de Jesucristo? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no bautizan niños? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué no bautizamos niños, hermano? Porque chiquito y bolo no se vale. Ese es el gran argumento, ¿verdad? No, hermano, tiene que haber un fundamento. Un fundamento. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué sostenemos? ¿Por qué practicamos? ¿Por qué hacemos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No se trata, hermano, de una cuestión, llamémosle, sin argumento, sin fundamento. Creer por creer, eso no es así. Eso no es así. La gente, los detractores del cristianismo dicen, lo que pasa es que ahí tienen un montón de gente dormida, un montón de gente engañada, porque es más fácil, dicen ellos y argumentan, es más fácil creer que pensar. ¿Qué concepto más errado? Porque la fe no es ni debe ser un asesinato al intelecto. La fe no es un asesinato al intelecto. Usted puede, y la Biblia nos lo dice, que presentemos, dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto. ¿Qué dice? Racional. ¿Vuestro culto qué? Racional. Se lo voy a decir en otras palabras. Usted viene, hablemos de un culto racional, usted viene a la iglesia, usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que el predicador diga, pero sí tiene que estar de acuerdo con todo lo que la Biblia dice. No sé si me di a entender. Usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que el predicador diga. Yo siempre he dicho que cuando de repente a uno lo confrontan y le dicen, así como usted dijo en el culto, y a mí cuando me dicen ahí, hermano, ahí se me dejan entre la espada y la pared. Porque digo, ¿y qué dije? Mire, entre todo ese tiempo que estoy hablando, pude haber dicho cosas buenas, cosas bíblicas, tonteras, bayuncadas, tantas cosas que pudo haber dicho uno. No, dígame qué, puntualmente. Usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que se dice, pero sí con todo lo que la Biblia enseña. Por eso la importancia de ¿qué? De que usted tenga y escudriñe su Biblia.
Porque por tantos años, hermanos, predicadores, pastores, en algún momento hemos dicho cosas que muchos las han aceptado como verdades y no lo son. Y no lo son. Es que ni aún una hoja de un árbol cae sin que Dios no lo permita. ¿Se oye bonito, sí o no? ¿Es bíblico? No, no lo es. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Iba camino a Damasco cuando de repente se apareció el Señor en una gran luz y se cayó del caballo. ¿Es bíblico eso, hermano? No. ¿Cuál caballo? Ahí no aparece ningún caballo. No hay ninguno. Es que la sangre de Cristo tiene poder. Bonito se oye, ¿verdad? ¿Dice algo de eso la Biblia? Para aquellos que se sienten confrontados con esa enseñanza, búsquelo en la Biblia y si lo encuentra, me dice. Y si usted lo encuentra, le doy $200. Y si no lo encuentra, usted solo me da 50. Pero pronto, por favor. Rápido. Hermanos, es lo que la palabra enseña. Ahora, dice la Escritura, versículo 15. Dice que emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza, hermano? Esto es Cristo. ¿Cuál es la finalidad? Que siguiendo la verdad, dice la verdad en amor. ¿Por qué eso de seguir la verdad en amor? Porque otra evidencia, siempre le hemos dicho, de que alguien está creciendo espiritualmente, hermano, es la capacidad de poder llevarse bien con los demás, relacionarse apropiadamente y de manifestar ese amor cristiano. Una persona que crece espiritualmente, hermano, no es arrogante, no es prepotente, no es orgullosa. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Es que mire, allá hay un hermano o una hermana, un señor, una señora, ¿verdad? Una vieja, digo una señora, ¿verdad? Que mire que se la pica de gran hermana y viera cómo es la doña. No coinciden esos términos, hermano. Llevársela de gran hermano, gran hermana y ser un orgulloso, prepotente, pendenciero, no coincide. No coincide. No puede ser. No puede ser. Una persona que crece en el conocimiento de Dios es una persona que desarrolla humildad. Es una persona que desarrolla humildad. A veces se lo he comparado de esta manera. La gente que sabe. La gente que de verdad sabe no anda fanfarroneando que sabe. No lo anda haciendo. No lo anda haciendo. Yo he conocido un par de personas que saben, hermano. Saben. Me sorprende. Yo le he contado que tuve un maestro que me encantaba llevar clases con él. Me encantaba. Primero porque el tipo llegaba a su clase solo con el plumón, hermano. Solo con eso llegaba. Fue en el seminario. Llegaba con su plumón y su Biblia. Y comenzaba el tipo. Ya les he contado que era un tipo tan, no sé ni cómo describírselo, un tipo tan conocedor que el tipo aprendió hebreo solo. El tipo aprendió hebreo solo, le escribe, le lee hebreo y no fue, hermano, a ninguna institución a prepararse en el idioma. Lo hizo de forma autodidacta. Y si usted quiere saber un poquito de las dificultades del hebreo, primero no se lee como nosotros. Nosotros leemos de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda. El hebreo no tiene vocales. ¿Cómo es eso? A ver, hermano. Pero no tiene vocales. No tiene vocales. Sino que en las letras se utilizan unos pequeños puntos que son, digámoslo de esta manera, son como la indicación de que allí debe haber una vocal, pero eso sirve solamente para la traducción del idioma, no para hablarlo. Porque en el original no tiene vocales. El tipo aprendió hebreo solo. Me encantaba llevar la clase con él porque siempre que terminaba la clase decía yo, qué ignorante soy. Y usted lo viera el tipo, hermano. Usted se lo encuentra en la calle y usted no piensa que ese tipo es una enciclopedia con patas, usted. No. Ni crea que llegando, no crea que llegaba a la clase diciendo, bueno, tajo de ignorante, ya vine. No. Era un tipo tan sencillo, pero tan sencillo,
tan conocedor el tipo, tan conocedor, es que el que sabe no tiene que andar declarando que sabe. El que sabe, simplemente sabe. Y como dijo un filósofo griego, yo solo sé que no sé nada y lo poco que sé todavía lo dudo, dijo. El tipo estaba chollado también, ¿verdad? Entonces el espiritual, si nos regresamos al punto, el espiritual no anda alardeando de su espiritualidad. El espiritual no anda alardeando de cuánto espiritual es él o ella. El espiritual simplemente lo demuestra. ¿Y a través de qué lo demuestra? De su vida, de sus acciones. Simplemente. No lo anda alardeando. Entonces, la Escritura dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en en aquel que es la cabeza. Esto es, ¿quién dice, hermanos? Cristo. Por lo tanto, cada vez que usted venga a la iglesia, su corazón debe venir proyectado para aprender de aquel que es la cabeza. Y la cabeza fue, es y seguirá siendo el mismo. ¿Quién es, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso en esta noche. Vamos a orar. Gloria a nuestro Dios. Padre y buen Señor, en esta noche te agradecemos por la oportunidad de poder aprender de tu palabra.